Profesionales excepcionales. Con Javier Pascual. Con el patrocinio de la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial. Buenas tardes, amigos de Profesionales Excepcionales. La ciencia de datos es a menudo protagonista de nuestras entrevistas y, como sabemos, está muy relacionada con el análisis matemático y la estadística. Y el nivel de digitalización actual nos permite disponer de tal cantidad de datos, lo que se denomina en inglés el Big Data, que hace que el nivel de predicción y aprendizaje de comportamientos, lo que se denomina Machine Learning por otro lado, sea hoy base de lo que se conoce como inteligencia artificial. La ciencia política y la sociología no son ajenas a este tipo de análisis y con los avances de hoy en día están sufriendo un gran avance, como hoy mismo veremos. Sus profesionales son los artífices de gestionar y analizar todo tipo de encuestas que nos llegan al ciudadano, consumos, preferencias y, como no, intención de voto electoral. De algo eso hablaremos también hoy. Para hablar de todo esto, como digo, hemos invitado hoy a un doctor europeo en ciencia política. Me refiero, aquí a mi derecha, a Javier Lorenzo Rodríguez. Voy a hacer una pequeña mención a tu currículum. Javier es profesor titular de Ciencia Política en la Universidad Carlos III de Madrid, donde imparte asignaturas de comportamiento político, partidos, comunicación y métodos de investigación. Es doctor europeo, como decía, en Ciencia Política por la misma universidad, apto cum laude, y ha sido investigador visitante en la New York University y en Binghamton University, centrando su trabajo en el análisis del comportamiento político en redes sociales y las campañas electorales digitales. Actualmente ostenta el puesto de decano del Colegio Profesional de Ciencia Política, Sociología, Relaciones Internacionales y Administración Pública de la Comunidad de Madrid, que además este colegio no es la primera vez que viene por este programa y ha sido representado en algún momento. Además, ha coordinado proyectos de investigación europeos H2020 sobre migración y movilidad en el Colegio Profesional de Ciencia Política y Sociología, el que hemos mencionado antes, el COLPOSOC, ¿no?, que le llamáis abreviadamente, y cuenta con experiencia en gestión pública como jefe de gabinete en la Delegación de Gobierno de Madrid. Su trayectoria combina la docencia, la investigación y la aplicación práctica del conocimiento político en el ámbito institucional y social. Así que bienvenido, Javier. Va a ser una entrevista apasionante que casi hemos estado preparando sobre la marcha, pero creo que es un tema muy, muy interesante. Además, nos gusta también el tema de la digitalización. Hablábamos antes de las administraciones, nos gusta mucho el tema de la ciencia de datos y, como no, el tema de la estadística y de las encuestas es fundamental, ¿no?, en ciencias como la sociología y la política, ¿no? Sin lugar a dudas. Así que nada, bienvenido y Gracias. Si te parece empezamos por, bueno, siempre queremos dar una semblanza vuestra, ¿no? En vuestro caso quiero que nos puedas contar un poco tu historia personal, profesional, de dónde vienes, a dónde vas, cuál ha sido tu formación. Te has formado en ciencias políticas, creo, en la universidad. Luego también te voy a preguntar un poco que nos cuentes en qué consisten esas carreras, a ver si motivamos. No sé si faltan políticos y sociólogos, pero a lo mejor nos puedes tú contar luego, como profesor que eres, y cómo has ido acumulando tu experiencia, ¿no?, en tu carrera profesional. Así que vamos a ver tu perfil personal. Te dejo que empieces. Bueno, pues nada, pues muchas gracias, Javier, por invitarme y estoy encantado de compartir este rato de conversación contigo y, bueno, si de alguna manera mi experiencia o mis reflexiones pues pueden contribuir a que más personas se involucren y se interesen por estos temas tan apasionantes con los que llevo trabajando pues 25 años, pues bienvenido sea. En mi experiencia personal, bueno, yo soy natural de Madrid y empecé... ¿Tus padres también de Madrid? Mis padres también de Madrid, Bueno, sí. entonces, casi gato, ¿no? Casi gato, porque solo tengo dos abuelos que no son... Tenía dos abuelos que no son de Madrid. Y mi vocación, o el inicio de mi vocación, el por qué empecé a estudiar políticas, casi al principio era más por estudiar periodismo. Mi interés eran las noticias. Desde pequeño, yo tenía 11 años cuando cayó el muro de Berlín y me quedé pegado a la televisión. Y en principio
pensaba que era un poco la idea de dar las noticias, ¿no? De estar informado, de estar al cabo de la calle. Esa era un poco mi intención. Hice algunos pinitos en comunicación y algunas cosas. Pero a los 16 o los 17 años pensé que aquello de dar las noticias no me interesaba tanto como entender las noticias, ¿no? Entender la realidad política, la realidad social, porque había desigualdad, porque había guerras, porque se producían los acontecimientos que me rodeaban. Y eso fue lo que me decantó a estudiar políticas. En aquel momento solo estaba la Complutense, con lo cual cohabité en la Facultad de Ciencias Políticas con algunos ínclitos actuales, ¿no? Como Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, y algunos de ellos son coetáneos míos. Y ahí empecé a estudiar, ya a entender y a apasionarme por la política. No sé si te va por ahí o quieres... Sí, no, perfecto. Vale. Y bueno, pues como todos los que empezamos a estudiar políticas, una idea muy inicial era ser diplomático, porque eso molaba mucho. O sea, los políticos tienen una salida, vamos a hablar un poco también de las carreras, ¿no? Si te parece, vamos mezclando cosas. Los políticos, ¿qué salidas tienen? Los que hacen políticas pueden ser... Bueno, los politólogos tenemos y las politólogas tenemos diferentes salidas. Digamos que en la parte del sector público hay una fuerte carga en la administración pública, de vocación a ocupar puestos en la administración pública y en todos los niveles de la administración, desde cuerpos superiores de civiles del Estado, secretarios interventores de ayuntamientos, gestores, en fin, a diferentes niveles de la administración pública, también a la administración europea, muy importante, y en organismos internacionales, como en la Unión Europea, en la Comisión, en la OCDE, en el Banco Interamericano, el Banco Mundial, en fin, en muchísimos organismos internacionales en los que tenemos representación. En la diplomacia o las relaciones diplomáticas, que también es una salida potente y ha cambiado mucho en estos años desde que yo empecé. Pero en aquel momento era bastante elitista, ¿no? Tú tenías una idea, una cierta ensoñación con la diplomacia, pero luego te das cuenta que aquello... Las posiciones son muy fuertes, ¿no? Sí, aquello en aquel entonces era muy elitista, era muy inaccesible, era muy difícil de acceder. Eso ha mejorado mucho con el paso de los años, ahora tienen un máster, en fin. Las oposiciones, evidentemente, siguen siendo difíciles de conseguir, pero digamos que se han democratizado o han abierto un poco el abanico del acceso. Y eso, digamos, en el sector público. Y en el sector privado, sobre todo, nos dedicamos, o las principales salidas son a la investigación social y a la investigación de mercados, es decir, que intentamos, con lo que has mencionado al principio en la presentación, con la ciencia de datos y ahora con el Big Data, que seguro que hablaremos después, pues eso, si hay alguna ciencia o algunos campos de la ciencia y del conocimiento que se han revolucionado gracias a esta digitalización y datificación, son las ciencias sociales y las humanidades, sin lugar a dudas, porque estábamos mucho más atrás. Y nuestras formas de comprender y de entender y de acceder a la información y a las expresiones y a los comportamientos de nuestros objetos de estudio, que son la sociedad, los ciudadanos, los consumidores, los votantes, eran mucho más limitadas que ahora. Ahora tenemos muchísimo más acceso a una información muy rica, muy refinada, y eso nos permite hacer mucho mejor el trabajo y afinar mucho más nuestras conclusiones, nuestras decisiones, nuestras recomendaciones. Pero por eso las líneas de la investigación social y de investigación de mercado son capitales, pero también en el sector privado hay mucha relación con los departamentos o las áreas de toma de decisiones, áreas estratégicas, analizar riesgos para inversiones en las empresas. Sí, porque al final tienes un conocimiento global de la estabilidad de los gobiernos, la estabilidad judicial, el compliance o el cumplimiento de las normas en esos países, la parte geopolítica, el análisis geopolítico de la influencia, de las posibles amenazas que puede tener un país a la hora de invertir o de posicionar una empresa en esos campos. Es decir, que hay muchas cuestiones que nosotros tenemos una formación que nos permite tomar decisiones y completar o tener en cuenta muchos factores. Una pregunta, Javier. Para los que no conocemos muy bien lo que son los temarios y los contenidos, yo veo que hay una justaposición muy importante entre lo que es políticas, sociología y relaciones internacionales, ¿no? Que además es el colegio, ¿no? Vuestro colegio lleva esas tres áreas, ¿no? Exactamente. Porque lo que tú me estabas contando también me suena a sociología y a relaciones internacionales. Indudablemente. Al final estudiamos digamos que estudiamos el mismo objeto. De hecho, venimos de la misma madre. Es decir, que en los años 50
no solo en España, sino a nivel internacional, ciencias políticas y económicas iban juntas. Y de hecho se estudiaban o en economía o se mencionaban expresamente ciencias políticas y económicas iban juntas. Luego, por diferentes azares, se dividen y economía tiene su propia carrera, su propia línea formativa y políticas tienen la otra. Y de políticas se desgaja sociología, pero ya estaba incorporada a sociología. De hecho, los licenciados y licenciadas en los años 70 y 80 son licenciados en ciencias políticas y sociología. Y como una derivada de eso, recientemente, en los últimos 15 años probablemente, pero sobre todo en los últimos 10 años... La globalización. Ha habido una emulsión de relaciones internacionales porque, claro, estamos globalizados y estamos interconectados. ¿Pero tenéis asignaturas comunes o cómo funciona? Sí. Y además, bueno, digamos que en el campo de las ciencias sociales estamos muy intercomunicados porque al final nuestro objeto de estudio es el mismo. Pero sois facultades diferentes ahora. Bueno, depende de cada universidad, tiene diferentes juntos, cosas. ¿no? En mi departamento, por ejemplo, en la Universidad Carlos III, que es donde yo imparto clase, estamos juntos. Sociología, ciencia política, relaciones internacionales, incluso historia económica, formamos parte del mismo departamento. En otros sitios funciona diferente. Eso ya depende un poco de las estructuras administrativas de cada universidad y cómo se han ido desarrollando. Pero un poco nuestro objeto de estudio es el mismo, que es el individuo. El individuo en relación con quién. La sociología estudia al individuo en relación con su entorno y con otros individuos. La política o la ciencia política lo que estudia son las relaciones de poder que se establecen entre esos individuos con las estructuras de poder, con el Estado, los partidos políticos, los medios de comunicación, las empresas y los fenómenos globales. Y las relaciones internacionales estudian las relaciones de poder entre los estados y las empresas en ese escenario globalizado. Digamos que son ángulos diferentes dentro de un mismo objeto. Tú que das clase y que has estudiado también allí, ¿está evolucionando realmente o crees que tienen que evolucionar? ¿Cómo ves el futuro? O sea, ¿realmente estabas preparado cuando acabaste? No, para nada. ¿O qué te has encontrado después? Para nada. ¿O qué estáis haciendo también, me puedes decir, para cambiarlo, por lo menos desde la formación que tú das? Claro, fíjate, yo cuando salí de la carrera, que ya hace unos cuantos años, tenía muy poca formación en técnicas de investigación, en metodología, en análisis de datos. Tenía muy poca formación. ¿Nos dan matemáticas? No dábamos matemáticas. En teoría, claro, vosotros sois de letras, ¿no? Claro. La matemática es fundamental en lo que tú estás diciendo. Claro. Entonces yo estudié, en aquel COU, ¿no? Estudié ciencias sociales. Esa era las mixtas, ¿no? Las letras mixtas que incorporaba matemáticas. Pero aún así, luego durante la carrera dabas muy poquita formación en estadística, pero muy, muy básica. Y en técnicas de investigación, de una forma muy genérica. Luego me tuve que formar después. Y de hecho, cuando empecé con el doctorado, una de las inmersiones fue precisamente estudiar las técnicas de investigación, la estadística aplicada. Y luego, porque mi línea de investigación me fue llevando hacia ese camino, tuve que involucrarme en las ciencias computacionales y en el estudio de métodos computacionales de análisis de datos. ¿Cuál era la temática de tu tesis doctoral? Pues mira, yo hice... Porque eres europeo, doctor europeo, ¿en qué consiste? Sí, el doctor europeo porque hice parte de mi tesis doctoral y la hice en Roma, en Italia. Y mi tesis doctoral versa sobre un estudio comparado de la comunicación política online de los partidos políticos en campañas electorales en España y en Italia. En aquella época, fíjate, estábamos hablando del origen de todos los populistas o de muchos de estos populistas nuevos que tenemos ahora, que era Berlusconi, que fue un poco el primer empresario metido a político con este discurso muy populista de yo no vengo aquí, no tengo nada que robar, etcétera, etcétera. Pues ese fue un poco mi caso de estudio en aquel entonces y es un estudio que sigo haciendo pasados los años, ¿no? Pero yo cuando acabé la carrera, o nada más terminar acabar la carrera, como tenía un déficit de formación importante y me gustaba mucho la informática, la computación, me interesaba, quería conocer cómo funcionaba eso, cuál era la lógica que había detrás. Y un amigo, preguntándole, dije, oye, ¿qué hago ahora? En el colegio, porque yo empecé a trabajar en el colegio de politólogos y sociólogos cuando teníamos aquello de la prestación social sustitutoria, ¿no? Cuando me tocó el servicio militar, yo pedí la objeción porque justo entraba en la carrera, como todos en aquella generación, y este amigo que trabajaba en el colegio me dijo, vente y hacer la prestación social aquí y así aprendes. Y me pareció muy interesante. Digo, bueno, pues mira, aprovecho y además conozco
el abanico de posibilidades que mi profesión me va a ofrecer o me ofrece estando dentro de la organización, dentro del colegio, ¿no? Y hablando con él me dijo, hay un máster en social e información y en nuevas tecnologías que creo que te va a venir mejor. No una cosa de ofimática básica, sino de esto. Y esto fue lo que me cambió la idea. Yo quería acabar la carrera, probablemente opositar a un cuerpo superior de administración civil del Estado o una consultoría, que en aquel momento empezaban las consultorías del sector público. Empezaba a salir esa división en las consultorías. A mí siempre me ha gustado viajar y conocer gente y he sido siempre un culo inquieto. Y bueno, me parecía que era una cosa interesante. Pero hice este máster y de repente me abrió un abanico que dije, uy, esto es interesante. Cómo las tecnologías, que estamos hablando del año 2002, cómo las tecnologías pueden afectar a los procesos políticos y al comportamiento político en términos de revolución, de democratización, de accountability o de rendición de cuentas, de cómo vamos a relacionarnos con nuestros dirigentes, con nuestros representantes políticos, con las administraciones públicas. Y ahí vi un objeto de estudio y dije, bueno, esto está sin estudiar, esto está empezando ahora, voy a meterme aquí. Y empecé con el voto electrónico. Empecé a investigar el voto electrónico, las papeletas electrónicas, las urnas digitales, el voto por internet en remoto y este tipo de cosas, ¿no? Y lo que pasa es que aquello tenía muy poco recorrido porque había 3 o 4 empresas que hacían lo que podían y ahí hay una limitación legal que no se ha transformado porque nuestra legislación electoral no se ha modificado en estos 46 años, 47, y hay poco que hacer en ese proceso. Pero sí que encontré otras cosas, ¿no? Y fui derivando hacia la comunicación política y hacia el comportamiento político utilizando estas tecnologías. Y eso me llevó a tener que ponerme la pila, porque evidentemente ahí había que estudiar datos, había que analizar datos, había que hacerlo de una forma con una aplicación clara estadística. Y de hecho por eso hice mucha formación de posgrado en matemática, en estadística aplicada y en computación y terminé haciendo mi estancia postdoctoral que has mencionado antes en la Universidad de Nueva York, en el Social Media Lab, que es uno de los laboratorios de los originales y de los más potentes en el mundo de estudio del comportamiento en redes sociales. Entiendo que en esto son los sajones y especialmente los americanos también, ¿no? Los mejores. Claro, en términos de comunicación política todos bebemos y nos inspiramos, y cuando digo todos no solo los investigadores, sino también los propios políticos, los partidos políticos, los gabinetes de comunicación, las empresas de marketing, todos se inspiran en los modelos americanos y en los modelos anglosajones, ¿no? Y además ellos tienen las sedes de Facebook, Google, Meta ahora o Instagram. Y entonces era muy fácil la conexión, que es algo que he hecho en falta aquí, es la conexión empresa-universidad y centros de investigación. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que es otro de los grandes problemas en todos los ámbitos de la educación y en todos los ámbitos de los segmentos nuestros de trabajo, no solamente en el tuyo. Yo puedo decir que en ingeniería nos pasa lo mismo. Sí. Salimos desconectados de la realidad. Entonces, y ahí eso me gusta mucho porque hay una conexión muy rápida, hay una interacción muy rápida y hay una identificación de quién es quién y quién puede aportar qué en cada momento, ¿no? Y eso me parece que me gustaría trasladarlo, de alguna forma me gustaría transmitirlo o que lo pudiéramos ir implantando poco a poco en nuestro sistema, que haya más convergencia entre las empresas, los centros de investigación, las administraciones. Creo que es importante, ¿no? Entonces, bueno, esta es un poco la idea. Yo era muy malo en matemáticas en el colegio, en el instituto. La estadística también se me daba muy mal. Pero luego, pues bueno, entre la necesidad, la aplicación... Y porque lo veías aplicado ya te parecía mucho más bonito. Exactamente, ¿no? Y fui entendiéndolo y mira, ahora me dedico a dar clases de eso. Me dedico básicamente a explicar... estadística aplicada a las ciencias sociales y al objeto de estudio propio, claro, pero con métodos y técnicas computacionales. Javier, ¿me permites? Por supuesto. Yo creo que hay algo que seguramente a los que nos escuchan, pero a mí siempre me ha pasado, ¿no? Dices, vamos a ver, la ciencia, la carrera de políticas la estudian los políticos para ser políticos. Evidentemente no, porque hay muy pocos políticos que sean políticos. Entonces, ¿es una ciencia muy teórica o cómo crees tú que vosotros, los que habéis hecho política, sociología, vamos a agruparlas todos porque da igual, y relaciones internacionales, todo va de lo mismo, ¿cómo podéis ser menos teóricos e influir mucho más en lo que es
el desarrollo, la formación, la evolución, llámalo como quieras, ¿no? Deseable de nuestra casta política. Uh-huh. Bueno, porque hablábamos tú y yo antes, luego si quieres le damos caña a todo esto, pero ya vemos que cada vez la formación de esta gente es peor, tanto como gestores como políticos, como gestión del poder, y además, bueno, parece que es una carrera, ¿no? Que el que se mueve mejor entra en la juventud de un partido y termina con un ministerio, ¿no? Sí, bueno, hablaremos de eso si quieres más adelante, pero bueno, nosotros los politólogos... Sí, vamos a la parte teórica y a la parte práctica de tu carrera. Los politólogos y los sociólogos y los internacionalistas, es verdad que hace 20 años sí que había una aproximación muy teórica, muy inspirado en la versión muy francesa, italiana también, que era muy la revisión teórica de las grandes teorías de la sociología, de la ciencia política, del comportamiento electoral, de los comportamientos sociales, de las desigualdades, etcétera, de las teorías marxistas, de las teorías Foucaultianas, etcétera, ¿no? Pero ha habido una evolución por necesidad, por un lado por necesidad del mercado, porque nos exigía otra cosa, y también porque las formaciones han estado obligadas también a transformarse, y porque también ha habido una permeabilidad, yo creo que de la siguiente generación de profesores y de investigadores en estas áreas, que hemos visto las necesidades de cubrir, ¿no? Entonces hemos dicho, bueno, vamos a pasarnos a otro, o a apostar por otro modelo que esté más orientado al mercado, que esté más orientado a las necesidades reales de la sociedad, y que podamos, sin desmerecer y sin abandonar la parte teórica, que es fundamental para mantener el constructo y para mantener vivas las teorías y refutarlas y retarlas y desarrollar el campo del conocimiento en el que estamos, pero sí que aplicarlas más a la vida real y trasladarla a políticas públicas concretas o más eficientes, a los problemas reales del día a día, y para eso necesitamos evidencias y trabajar con evidencias, y sobre todo con evidencias de datos, pero no con evidencias solo de datos en términos cuantitativos o estadísticos, sino también de datos reales, de entrevistas, de grupos de discusión, de desarrollar nuestras metodologías de investigación. Y yo creo que en esto, en los últimos 10 años, 15 años, se ha avanzado mucho y eso nos ha conectado mucho más. Y de hecho, la prueba está que pues, tengo muchos colegas que están en las tertulias, que están en órganos consultivos, en empresas, en administración pública, y que están desarrollando una labor muy interesante en todos los campos, en la sociología, desde la ciencia política y en las relaciones internacionales. Hace 3 semanas que estuve en Bruselas en una reunión con algunos parlamentarios europeos, precisamente para trasladarles algunas de estas recomendaciones sobre algunas políticas públicas, y coincidí con exalumnas y exalumnos, y bueno, pues ahí están ahí trabajando en lobbies, en grupos de presión, en temas de asuntos públicos, y desarrollando políticas públicas o colaborando en la elaboración y en la discusión de políticas públicas más eficientes, más próximas, más cercanas, ¿no? Entonces, ese es un poco nuestro campo. No somos políticos, no formamos políticos, no somos una escuela de formación de élites, como puede ser la ENA en su momento, la Escuela Nacional de la Administración francesa, sino que formamos profesionales que se dediquen tanto a la empresa como a la parte pública, en aportar ideas y soluciones a los que toman decisiones, ¿no? Y de hecho, esto no se ve, pero en gabinetes y en los centros más consultivos sí que hay presencia de politólogos y sociólogos, en departamentos de comunicación, pero es verdad que no son políticos. Hay algunos que son políticos, hay algunos que se pasan al otro lado de la trinchera, pero son los menos. Porque si quieres luego hablamos o volvemos sobre este tema. Digamos que el reclutamiento de las élites políticas va por otro lado, ¿no? No tiene ese cariz profesional, digamos. Aunque hemos mejorado mucho en ese sentido. Si quieres hacemos un corte ahora y seguimos hablando, porque voy a empezar luego preguntándote ¿qué es un político? ¿Qué te parece? ¿Qué es un político? ¿Qué es un político? Madre mía, vale. ¿Es un profesional que se mete a política? ¿Es un gestor? Es un preguntón eso. ¿Es un abogado del Estado? Que hay muchos, por cierto. Antes había muchos registradores de la propiedad de abogados del Estado. Vale, si quieres hacemos el corte y volvemos ahora dentro. Vale.
de la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana. Sí, Javier. Yo creo que antes de que pasemos a definir lo que es un político o cómo se forja un político, y luego ya seguimos hablando de más cosas de este estilo, más abiertas, cuéntanos un poco del colegio, ¿m? Porque eres decano ¿desde hace cuánto? Desde hace poco tiempo. Hace 4 o 5 meses. Desde mayo. Pero llevas un montón de tiempo trabajando con ellos. Sí, como decía antes, empecé con 19 años. Cuando estaba en segundo de carrera ya empecé a colaborar allí y luego me he ido quedando. Obviamente he hecho otras cosas. Nunca he estado, digamos, contratado con él, pero he estado colaborando estrechamente con el colegio desde entonces. Y bueno, pues ahora hay que asumir esta nueva responsabilidad. ¿Qué servicios ofrecéis? Digo, por dar un poco de idea. Bueno, el colegio... Para aquellos que no se colegian, claro, para que se motiven. Bueno, para aquellos que no se colegien, que se colegien. Pero ¿Cuántos tenéis ahora? Ahora somos unos 1.500. ¿1.500? ¿Cogéis toda la Comunidad de Madrid? En Madrid, sí, en la Comunidad de Madrid. Y además, bueno, hacemos también de apoyo a otras comunidades autónomas que o son vecinas o no tienen implantación de la universidad, por tanto es más difícil que tengan profesionales y colaboramos con ellos y con ellos. O sea que tiene un poquito más de red. En España somos unos 2.500 colegiados. Es un colegio pequeño y la diferencia... A veces cuando hablas de un colegio profesional uno siempre tiene le salta la imaginación, ¿no? En nuestro universo simbólico aparece el colegio de médicos, el de abogados, el de arquitectos, que son grandes y que están siempre en las tomas de decisiones y tienen edificios y tal, ¿no? Claro, pero ellos tienen lo que llamamos la colegiación obligatoria, es decir, que para el ejercicio facultativo de su profesión obligatoriamente tienen que estar colegiados, porque es el colegio el que tiene la seguridad y responsabilidad civil, son los que validan que ese profesional puede ejercer su profesión. Nuestros profesionales ejercen libremente su profesión, por tanto no tenemos la obligación. Y eso nos hace ser creativos, por otro lado, y tener una misión y una función, digamos, diferente. Es verdad que hay servicios que ofrecemos, como todos los colegios, de formación, de asesoramiento, de orientación laboral, de salidas profesionales, de comunicación, hacemos eventos como presentaciones de eventos, presentaciones de libros, charlas, etcétera. Pero digamos que lo que ofrecemos o lo que a mí me gustaría ofrecer como colegio en esta sociedad que está hipermediatizada y que valemos tanto como vale nuestra red de contactos, pues precisamente utilizar esa red, esa comunidad de profesionales de nuestras áreas para estirar esa red de contactos, ¿no? Para fortalecernos como red de contactos y utilizar las habilidades, los conocimientos y el expertise que tienen esos 1.000 y pico colegiados y colegiadas y que espero que sean más en los próximos años para ponerlo en común, para construir mejor conocimiento y más conocimiento, para ayudar a los que vienen, los que se incorporan al mercado profesional, a asesorarles, a orientarles, a guiarles, a ayudarles a tomar decisiones, a evitar quizá cometer errores que hemos cometido otros en el pasado, ¿no? Y aprender de esos errores. Proponer un servicio de mentoring, hacer mucho networking, hacer muchas reuniones y agrupaciones de intereses, porque las ciencias sociales también tienen una diferencia con las ingenierías, por ejemplo, en el que tenemos tal disparidad de campos en los que podemos trabajar e intervenir, que luego se generan micromundos, ¿no? Entonces no tiene nada que ver el que trabaja en temas de cooperación al desarrollo con el que trabaja en el sector en el departamento de estrategia y planificación de Repsol. Pues probablemente tengan poco que ver. Igual se ve en la RSC, pero en poco más, ¿no? Entonces eso genera comunidades o subcomunidades de intereses y de afinidad por temas de desarrollo profesional, y esta es la idea, ¿no? Es generar esas microredes, generar esas microcomunidades y fortalecer el conocimiento de nuestros campos de conocimiento a través de ese hub, ¿no? Un colegio profesional que no deja de ser un centro, un nodo, donde todas esas interacciones se producen, las centraliza, las distribuye y fortalece la red, ¿no? Un poco, digamos, haciendo una analogía con mi objeto de estudio de las redes sociales, pero viene un poco al caso, ¿no? Entonces esa es la idea, ese es el motivo.
Obviamente tenemos que ofrecer unos servicios, ofrecemos, como digo, pues, servicio de formación de calidad profesional, no digamos que muy vinculada al ejercicio práctico en el desempeño del día a día de un profesional en el campo de la comunicación política, institucional, corporativa, para las empresas y para las administraciones. Tenemos un servicio de formación de oposiciones, de formadores de oposiciones, muy exitoso, espectacularmente exitoso, en aquellas en las que nos podemos convocar o presentar nuestros campos de conocimiento. Tenemos una ratio del 70% de éxito para los cuerpos de seguridad de superiores de civiles del Estado y de la comunidad autónoma, para perfiles de sociología, que hay plazas propias de sociología en los ayuntamientos, en el Ayuntamiento de Madrid, que han sacado 4 y hemos sacado 2, o 2 de nuestros formados han sacado la plaza. Es decir, que hay una formación de calidad, de muy buena calidad, en recursos humanos, que tenemos 40 años de formación en recursos humanos, en dirección de recursos humanos, en temas de igualdad, por supuesto, en los planes, la elaboración de planes de igualdad, consultoría del sector público. Ahora tenemos uno muy grande en consorcio con todos los colegios profesionales de España de formación en competencias digitales, que queremos formar a más de 80.000 profesionales en diferentes áreas. Es decir que... ¿Y responsabilidad social corporativa también tenéis? Y en responsabilidad social estamos diseñando también una de ellas, como mencionábamos antes, temas de formación de portavoces, etcétera. Y eso es en formación, y sobre todo tenemos, yo creo que una herramienta fundamental, sobre todo para los que salen de la universidad, que seguimos saliendo igual de desorientados que hace unos cuantos años, pues el servicio de asesoramiento profesional y de empleo, con búsquedas de prácticas, contratos, prácticas de trabajo, entrevistas de trabajo en empresas, y también de hacer un seguimiento y un acompañamiento a esos nuevos colegiados y colegiadas que empiezan su andadura en el campo, en el mercado profesional, y que, bueno, pues acompañamos, digamos, en ese proceso, y llevamos muchos años acompañándole con razonable éxito, mucho por hacer también, pero y luego también hacemos investigación. Es decir, que sobre todo es una entidad que tiene una vinculación y una vocación de servicio público innegable. Entonces nuestra relación con las administraciones públicas es estrecha siempre. Hemos colaborado con todas, ministerios, consejerías, ayuntamientos, da igual el color político. Nuestra idea es siempre contribuir al bien social, al bienestar social, y aportar nuestro conocimiento, ya sea como unidad propia del colegio, ya sea contando con toda esa red de profesionales que tenemos, que tienen expertise en muchos campos, aportar nuestro granito de arena a mejorar y a contribuir a desarrollar políticas públicas más eficientes o con diferentes sensibilidades, a aflorar realidades sociales que estén inexploradas o que se conozca poco, y siempre colaborar con un sentido muy aplicado, ¿no? Muy profesional de nuestros campos de conocimiento, muy aplicado para que la administración o los tomadores de decisiones que correspondan pues tengan las mejores herramientas para poder hacerlo. Muy bien, Javier. Pues si te parece, ya sabemos lo que ofrece el colegio, que creo que es muy interesante. Y bueno, yo soy colegiado en el mío también, creo que es importante. Por lo que tú dices, hay muchos motivos, pero sobre todo por corporativizar, ¿no? Claro. Gente que ha hecho los mismos estudios y que se pueden ayudar, ¿no? Fíjate, solo en la Comunidad de Madrid, ya es un pequeño dato, solo en la Comunidad de Madrid, los 400.000 profesionales que estamos colegiados suponemos el 25% del PIB de la región. Poca broma. Es decir, que es un elemento a tener muy en cuenta los colegios profesionales, pero sobre todo sus profesionales colegiados, ¿no? Y yo creo además que la sociedad civil, sobre todo, y ahora hablamos de política un poquito. No vamos a hablar de política como vamos a teorizar sobre la política, porque a mí no me gusta hablar de política ni de políticos, pero sí de teorizar. Pero yo creo que la sociedad civil, para mí, tú has estado en Estados Unidos, yo creo que en Estados Unidos la sociedad civil tiene un peso mucho más importante y mucha más tradición que tiene aquí en España. Y yo creo que no ejercemos el suficiente poder de las instituciones civiles como se ejerce en otros países. Y es fundamental. Yo creo que hoy en día, como decíamos antes, la administración, que está realmente muy atacada por el poder político, si además la sociedad civil no se mueve, pues no sé quién va a cambiar el status quo. Y con políticos, que ahora hablamos de eso, que yo creo que a veces están peor formados, ¿no? Porque como que un político que estudia, que se hace, que es lo que hemos empezado a hablar antes del descanso. Bueno, se supone, yo entiendo que un político tiene que ser, sobre todo, yo creo que los políticos, buenos gestores que se han metido a políticos, han dado buenos resultados, creo que hemos tenido alguno, ¿no?
que seguramente nos viene a la cabeza. Yo creo que falta mucha capacidad de gestión en los políticos hoy en día y yo creo que es importante. Luego evidentemente yo creo que hay una parte de... Te lanzo 3 ideas, porque si no te voy a complicar mucho la respuesta y nos quedan 15 minutos, tienes que ser rápido. Yo creo que hay otra parte importante que se ha perdido, que es el ideal, ¿no? Yo lo que veo hoy en día, no voy a poner ejemplos, porque da igual, además es en todos los sitios, pero yo creo que hoy en día el mantenerse en el poder hoy en día es como los CEOs, ya sabes que los CEOs de las compañías hacemos nuestras encuestas y vemos cómo va el precio de la acción y entonces se evita, cuando la evita no funciona, entonces hablas de crecimiento orgánico y cuando no, son siempre iguales, ¿eh? Porque son los Big Four los que te lo dicen. Y si no, vas a cambio de organización, que para eso están los Big Four y te lo hacen en 2 minutos. Luego eso no sirve para nada porque nadie sabe lo que te han contado. Los mandos intermedios se vuelven locos, pero bueno, eso funciona. Yo creo que los políticos ahora mismo están en manos de consultores de este estilo. Esa es mi impresión en algunos sitios, no voy a decir dónde. Estamos en manos de consultores. Ya el poder político ha perdido el ideal. Creo que la forma de gestionar y la forma de funcionar el político es por ideales. Porque hay algo más, tiene que haber algo más por encima. Porque claro, un CEO lo que quiere es un beneficio económico y un político lo que tiene que tener primero es un ideal, una idea de país, luego un plan a medio y largo plazo y vendérselo a los demás, ¿no? Que para eso hay que ser un buen comunicador, ¿no? No sé si estás de acuerdo conmigo. Y yo creo que esos parámetros se han perdido hoy en día. Hoy estamos en gente que está en manos de consultores que al final, como el consultor cobra, por lo que quiere es que siga mucho tiempo ahí porque así sigue cobrando, ¿no? Y mucha manipulación, porque eso lleva mucho de manipulación, ¿no? Y poco de ideal político, ¿no? ¿Tú qué opinas de todo esto? Te lanza muchas ideas. Bueno, es difícil. La segunda tercera pregunta son complejas. Necesitaríamos mucho más que 15 minutos, pero de la primera pregunta sobre la sociedad civil, cierto, yo creo que ahí también podríamos charlar largo y tendido. Cada sociedad, digamos que se estructura de diferentes maneras, ¿no? Pero básicamente siempre hay unos elementos que nos hacen entendernos mejor, o por lo menos explicarnos. Digamos que hay una parte cultural y hay una parte histórica, un legado histórico que siempre nos define, hay una parte cultural que también nos condiciona, y eso, y una estructura económica o una arquitectura económica que nos constriñe o que nos limita para construir un sistema político, digamos, ¿no? El nuestro tiene 47 años o 48 y básicamente se construye pues con un legado histórico evidente, que eso exige una serie de condicionantes y sobre todo un cierto parapeto a garantizar una gobernabilidad, una estabilidad y por otro lado una sociedad que venía de estar muy pausada durante el régimen de Franco, ¿no? Entonces, todo ese mecanismo de incorporar a la sociedad civil, de involucrar en la toma de decisiones, eso se ha tenido que ir madurando mientras que maduraban los sistemas de la administración pública, los gobiernos, las relaciones de los partidos, los medios de comunicación. Es decir, todo eso habría en el mismo paso, ¿no? Y yo creo que aquí se han generado algunas asimetrías a lo largo de todos estos años y, bueno, hay que mejorarlas, es decir, que hay que reforzarlas y hay que cambiar mecanismos también de interacción, ¿no? Y de participación. Si vamos a los datos, la sociedad civil en España ha sido siempre marginal, es decir, la gente que se involucra y que se asocia o que asume un ideal, una causa, me da igual, una razón, un motivo por el que se movilice, por el que salga a la calle, por el que se asocie, por el que dedique parte de su tiempo libre a esa causa, y me da igual que sea, pues mira, ahora que estamos con la novedad, ¿no? Con AMAMA, ¿no? La Asociación de Mujeres de Cáncer de Mama, o cualquier otra, me refiero, que me ha surgido esta porque es la que tenemos ahora, digamos, en los medios, ¿no? Pero cualquier ONG, un colegio profesional, es dedicar tu tiempo y es dedicar parte de tu tiempo, ¿no? Y esa parte social y cultural tiene que venir por las dos partes. Una, porque la sociedad considere que eso es un mecanismo para verdaderamente alzar la voz y que se le oiga esa voz para transformar las políticas actuales. Creo que cada vez, poco a poco, se va mejorando en ello y también la parte de la administración y de las élites y de los partidos políticos y de los actores políticos que empiecen a abrir las orejas
y ser más permeables ante la sociedad civil. Y por sociedad civil entiendo no solo, digamos, a estas asociaciones, sino a las patronales, a los lobbies, a los grupos de interés, a los colegios profesionales, es decir, todo el mundo. Esto, retrotrayéndome la parte teórica politológica, Robert Dahl, que es un filósofo político, que hablaba de la poliarquía, ¿no? Es decir, no solo las democracias no solo se miden en cómo de competidas son las elecciones y cuántos partidos pueden competir, sino cómo de contestadas son. Es decir, cuánta gente está involucrada en la toma de decisiones. Cuanto mayor, más grande y más robusta sea la sociedad civil, mejores decisiones podremos tomar, porque habrá más gente que aporte sus aportaciones, valga la redundancia, o sus inquietudes, y podemos construir mejor las decisiones posteriores, ¿no? Es verdad, bueno, hay muchas salvedades y muchas diferencias con la sociedad norteamericana, muchos motivos, pero digamos que estas son las particulares, ¿no? La sociedad norteamericana es más individualista, pero es más comunitarista. Es decir, que por un lado es mucho más individualista, cada uno se gestiona y se labra su propio futuro y no tiene su colchón como un estado de bienestar y no tiene esas garantías, pero por otro lado hay un servicio de comunidad y de apoyo real, ¿no? Entonces, bueno, nosotros somos muy solidarios, somos súper solidarios, pero es verdad que de una forma más puntual. No somos persistentes en la participación o en la declaración de los intereses o de las cuestiones que a nosotros nos afectan más, ¿no? De nuestras causas, ¿no? La segunda pregunta tiene tela. No sé si en 3 minutos te la voy a saber responder. Pero bueno, básicamente... Puedes volver otro día, yo creo que vas a tener que volver otro día. Pero bueno, en un par de minutos te intento contestar por lo menos una entrada, ¿no? Un político en principio es alguien que... Nos quedan 10 minutos, ¿eh? ¿A 10 minutos? Ah, vale, bien. Pues entonces me he dado tiempo. Pero bueno, un político es alguien que efectivamente, como tú bien dices... es alguien que dedica su tiempo y que dedicas toda su vocación y toda su energía a trasladar o a querer transformar la realidad social y política y económica de un país a través de, por lo menos, un catálogo de convicciones, ¿no? No sé si a llamarlo... Y algo que tú dijiste importante, y la gestión del poder. Claro. Entonces, y la ideología, ¿no? Es decir, un poco... Sí, la ideología no entendida en un sentido muy más clásico, sino una ideología como un paquete de convicciones de cómo quieres ver la sociedad, cómo te gustaría que fuera y hacia dónde querrías llevar o transformar esa sociedad, ¿no? Y cuáles son los mecanismos. ¿Pero tú crees que la ideología es importante? Es fundamental. Es fundamental. Y de hecho hemos pasado unos años en los que se hablaba del fin de las ideologías. Incluso algunos colegas que han discutido sobre esto. El fin de las ideologías, el fin de la historia de Fukuyama, que al final la historia era un ciclo y era un péndulo y se iba a volver a repetir y ya estábamos revisando. La historia se había agotado y la estábamos revisando, repitiendo. Y el propio Fukuyama, después de mentir ese libro, 10 años después dijo, perdón, me he equivocado, no es verdad, hay nuevas historias, hay nuevos avances tecnológicos y están produciendo nuevos cambios sociales. Y se habló en un momento de esplendor, ¿no? Sobre todo antes de la crisis del 9, del fin de las ideologías. Al final, los grandes partidos políticos pues pactaban y negociaban, había poco margen de maniobra de toma de decisiones, y la globalización y el desarrollo económico y el crecimiento económico pues prácticamente resolvía dirimía todas las dificultades, y se intentaba acallar de alguna forma este debate ideológico, pero el debate ideológico sigue estando aquí y lo vemos todos los días. Lo queramos llamar así o no, pero el conflicto de Israel y Gaza tiene un trasfondo evidentemente ideológico en la toma de posición de los socios o de los aliados internacionales, de España, de Francia, de Holanda, me da igual, o de Estados Unidos. Hay un interés ideológico en la guerra de Ucrania y de Rusia, evidente. Hay una lucha de poder en cualquier toma de decisiones. Es que prácticamente en nuestra vida diaria hay una lucha de poder que está basada en unas convicciones. Lo podemos llamar ideología o lo podemos llamar convicciones, que pueden ser convicciones éticas, pueden ser convicciones morales, pueden ser convicciones estratégicas en una empresa porque tú quieres ganar dinero de una forma concreta, y eso es una convicción. Es decir,
la OPA del Sabadell con el BBVA es una confrontación de convicciones. Es decir, son dos vías distintas de interpretar cómo ganar dinero o cómo hacer crecer sus empresas, en este caso sus bancos, ¿no? Y hay una cuestión estratégica del habilidoso, del poderoso, del más débil, y cada uno ha jugado sus herramientas, ¿no? Y eso es una gestión del poder y es una relación de poder, ¿no? Entonces, en el caso de los políticos, en principio, debería ser el punto de partida como una decisión individual. Luego está la interacción social y cómo se establecen esas relaciones de poder. Y a día de hoy, nuestra Constitución y prácticamente todas las constituciones o todos los sistemas políticos occidentales en democracias avanzadas se basan en lo mismo, que son los partidos políticos. Y los partidos políticos tienen su sistema de reclutamiento de las élites, ¿no? de sus líderes. Y eso tiene unos mecanismos internos que beben, por un lado, de una parte muy histórica de aquellos voluntaristas que tenían esas convicciones, igual no tenían los conocimientos para ser gestores después, para verdaderamente llevar a la práctica esos ideales. Pero, bueno, estaba en consonancia con la democracia de que todo el mundo puede acceder, todo el mundo es elegible, todo el mundo puede presentarse, cualquiera puede presentarse en unas elecciones, puede ser representante, y que en el fondo todo se basa en la capacidad de persuasión o en la capacidad de convicción que tiene hacia los demás para atraer esa atención y trasladar esos ideales en políticas o en acciones concretas, ¿no? Entonces, esa combinación que ocurre, que eso cuando somos sociedades más pequeñas o menos o más amateurs, si quieres, todavía. El problema es que ahora el proceso de toma de decisiones se ha complejizado tanto que requiere altos profesionales, gente muy cualificada para tomar decisiones. Y eso marida mal. O sea, la evolución o la transformación o la modernización de los partidos políticos, no en España, sino en general, con el sistema de reclutamiento de las élites que tienen esos partidos, combinado con la dificultad de la toma de decisiones, la rapidez con lo que la sociedad cambia y hay que tomar esas decisiones, con las estructuras garantistas y de protección de nuestros derechos y nuestras libertades, marida mal o marida difícil. Entonces, ahí está el puzzle. Cómo buscamos tomar mejores decisiones, cómo ser más eficientes en esa toma de decisiones, pero a la vez involucrar a más gente y que los partidos también sean capaces de buscar o de formar a sus élites de otra manera. Te voy a decir mi experiencia. Al final las empresas tienen muchas similitudes con la gestión pública. O sea, está claro. Al final hay que gestionar. Y yo creo que hablamos mucho de empowerment en las empresas y también se trata y de liderazgo. Pero yo creo que cada vez menos liderazgo y menos empowerment. Lo que hay es más gente con PowerPoints intentando poner de acuerdo a 200.000 al mismo tiempo y sobre todo cubriéndonos las espaldas, que eso es algo que nos sirve muy bien los correos electrónicos y los PowerPoints. ¿Tú no crees que realmente haría falta más hombres de Estado y con más capacidad de liderazgo? Y menos tecnócratas. Por decir tecnócrata, yo llamo el tecnócrata al del PowerPoint, ¿eh? No me confundas, que a veces el tecnócrata se entiende de otra forma. Pero en el fondo está muy tecnificado todo esto, se trabaja mucho con PowerPoint. Yo siempre veo cuando van a Europa esto que dicen que están trabajando toda la noche. Es que antes, bueno, cuando Churchill sabía que iba a perder la guerra, si Roosevelt no le mandaba tropas, se fue allí. No se le ocurría irse con un PowerPoint y 100 tíos. Ahora se van con un PowerPoint y 100 tíos y están 2 días discutiendo, ¿no? Yo no digo que hoy en día haya que hacer las cosas como las hacía Churchill, ¿no? Ni que tengamos que tener el mismo tipo de liderazgo, pero el liderazgo siempre es liderazgo. Es alguien que sabe lo que tiene que hacer y que normalmente da ejemplo y que además es consistente, ¿no? En sus decisiones, ¿no? Y las mantiene. No está preguntando tú no puedes preguntar a 200.000 porque el consenso perfecto te lleva a la inanición, ¿no? Entonces, sí, y eso es un poco también lo que... ¿tú ves ese problema o...? Eso también es lo que estamos... Eso unido al populismo, ¿no? Bueno, claro, es que la barrera de esto es difícil de trazar, ¿no? Pero sí que es verdad que estamos viendo que en la Unión Europea, por ejemplo, la principal crítica que hace la opinión pública y la que observamos muchos, ¿no? O la que atendemos con preocupación, es la lentitud de la toma de las decisiones por tener que poner de acuerdo a 27. Y esto es muy difícil, porque cada uno además se debe a sus intereses nacionales, a su situación política de estabilidad o no en su estado, a conexiones históricas, culturales con determinadas... Yo creo que
El tema cultural es muy, bueno, lo hemos hablado tú y yo antes, es muy fuerte. De todas formas, oye, habría que ver cómo los Estados Unidos consiguen tener ese sentimiento de nación, a pesar de que sus estados son muy potentes, muy fuertes, su sistema federalista funciona razonablemente consistente, pero bueno, si tú has estado en Estados Unidos lo habrás visto, o sea, las diferencias entre estados son salvajes. En su forma de entender, sociológicamente son diferentes, pero a la hora de entender el país como nación, quizá porque no tiene tanta historia y nuestra cultura nos mata. Yo creo que en Europa nos mata la cultura. Yo creo que es el principal problema que tenemos. Bueno, nos mata y nos hace más fuertes, como bueno, todo. Nos podría hacer más fuertes si la entendiéramos de otra forma. ¿Eh? Claro, o sea, al final es como la navaja de Occam, ¿no? Bueno, siempre tenemos dos vertientes de ver las cosas, ¿no? Y nosotros como politólogos, pues siempre intentamos plantear los diferentes escenarios y que luego, bueno, pues se tomen las decisiones en función de estas convicciones que cada uno tenga, ¿no? Pero en ese sentido sí que es verdad que digamos que la toma de decisiones se ha apresurado tanto que se lleva muy mal con los sistemas garantistas y de rendiciones de cuentas. Y como por un lado está muy bien, porque ahora les exigimos ser más transparentes y son más, o cada vez son más, bueno, están más constreñidos a que les podamos rendir cuentas y exigir cuentas y, oye, usted lo ha hecho mal, ejecute, y eso les hace protegerse más las espaldas. Que me parece bien, o sea, que no lo digo a malas, pero claro, esa protección le hace ser más conservador, les hacen ser más conservadores, andan con pies de plomo, pero tampoco eso va orientado a una reflexión. A mí esas cosas sí que me enfadan un poco como ciudadano, pero también como politólogo. Es decir, échale una reflexión a esto, o sea, vamos a hablar y vamos a hablar con sinceridad, ¿no? Pues el tema recurrente del incremento del presupuesto en defensa. Todos los que hemos trabajado con la administración, los que estamos más o menos involucrados en estas cuestiones políticas y las relaciones de poder, sabemos que eso lleva mucho más tiempo. Es que al comentar un 1% del PIB o un 2% del PIB, sí o sí lleva mucho más tiempo. Tú has trabajado con algunas de estas empresas que desarrollan barcos, submarinos, es decir, industria militar. Tú sabes que esos presupuestos son a muchos años. Es decir, y aunque la tecnología haya avanzado mucho, eso va muy lento. Entonces, procuremos ser más honestos en el discurso y ser más reflexivos. Y a mí me encantaría ver debates de convicciones. Es decir, ¿por qué crees que debemos aumentar el presupuesto en defensa? ¿Por qué no crees que deberíamos aumentarlo? ¿Cuál es tu posición? ¿Cuál es la mía? Y discutamos sobre las medidas. Pero eso se oculta. Lo del tecnócrata que mencionabas tú antes, del PowerPoint, eso nos lleva a esclerotizarnos en la toma de decisiones también y a sacar un buen libro y decir, vamos a hablar tú y yo de cara a cara, ¿no? y vamos a confrontar ideas y propuestas. Y estaría muy bien que ese PowerPoint contuviera datos y contuviera evidencias. Los justos. Claro. Los datos no son para justificarse, los datos son para tomar mejores decisiones. Eso es, esa es la interpretación. Es decir, que ese PowerPoint tuviera datos para tomar decisiones y que estuviéramos de acuerdo con ese dato. A mí, la pelea esta de yo te doy uno, como decías antes, ¿no? El crecimiento orgánico, el EBITDA, ¿no? Es decir, según qué dato podemos pelearnos, sí, pero hay unas evidencias que todos tenemos claras, ¿no? Entonces, yo creo que sobre eso se puede construir y sobre eso se puede debatir y confrontar ideas. Eso yo sí, personalmente, lo he hecho en falta no solo en España, sino en el resto de nuestros socios, en el resto de nuestro entorno más cercano y con el que convivimos más, tener una reflexión mesurada, real, en profundidad de los debates, ¿no? Yo creo que la velocidad de la opinión pública, la velocidad de los temas y la velocidad con la que hay que tomar decisiones nos lleva a una inmediatez de la política que en el fondo es jugar a aumentar esa polarización, a garantizarte tu mínimo, que es mantener a los tuyos contigo y que no se te vayan o se te vayan a la abstención o a un partido radical o a un partido populista o a no votar o lo que sea. Y en ese régimen de supervivencia avanzamos muy lentamente, avanzamos muy poco. Entonces, ahí sí que se necesitaría esa reflexión. Y a más, y nos quedamos sin tiempo, pero a más sí que tendríamos que hacer una reflexión en profundidad, que no se hace, sobre armonizar y modernizar las estructuras
política participativas y democrática, de participación democrática y de vehiculación de esas preferencias de forma democrática, con otras formas de partidos políticos, con otras estructuras, de diálogo y de conversación y de aprobación. Hay que dar una vuelta, es decir, para ser rápidos, ¿no? Yo me acuerdo esto, y con esto acabo, pero porque al final no hemos hablado de China, que me has preguntado antes, pero para la próxima, no, si os acordáis, durante el COVID-19 hubo una emulsión o una reflexión de, es que fíjate qué rapidez China toma decisiones, bloquea calles, manda a las fuerzas de cuerpo de seguridad, tiene presencia en toda la ciudad, tal, y nosotros todavía estamos debatiendo si hacemos esta medida o esta otra medida, y han pasado un mes y en un mes han muerto muchos vecinos, ¿no? O muchos ciudadanos, me da igual, en Europa. Claro, y eso es un dilema muy difícil, porque en el fondo supeditamos nuestras libertades democráticas y la garantía de que esas tomas de decisiones nos proteja y estén tomadas con un cierto consenso en pro de un cierto autoritarismo en la toma de decisiones por aquello de ser rápido. Estamos de acuerdo en ceder esa parte de nuestra libertad y de nuestros derechos en pro de esa seguridad o en pro de esa toma de decisiones. Pues al final eso nos devuelve al eterno dilema de por qué la democracia surge y por qué las discusiones surgen, clásica, que es seguridad versus libertad. Y eso es lo que dirime y lo que divide un poco la izquierda de la derecha, pues, en un sentido muy básico. Pues no has dicho nada, casi. Claro. Me quedo para el próximo programa, que estás invitado. De acuerdo, muchas gracias. Dejemos ahí el tema, porque yo creo que es muy importante lo que tú has dicho. Y yo creo que hay mucho tema que no hemos tocado que sería muy interesante tratar. Cuando quieras, encantado. Así que muchísimas gracias y espero que hayas disfrutado estando en este programa conmigo. Sí, seguro. Muchas gracias. Gracias. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana.